Hola chicos, en la unidad anterior estuvimos viendo el esplendor de España durante el reinado de Carlos I y Felipe II. A la muerte de Felipe II le sucede su hijo Felipe IV desde 1598 hasta 1621, es decir, ocupa una parte del siglo XVII de la historia de España. Aquí tenemos el reinado de Carlos I y Felipe II y en la línea verde empieza el reinado de Felipe III, Felipe IV, Carlos II hasta 1700. Es decir, que vamos a ver la época desde 1621 hasta 1700. Durante el siglo XVII, España perdió la hegemonía que había tenido en Europa durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Y esto se debió a diferentes causas. Por una parte, España participó en constantes guerras, sufrió grandes derrotas, perdió gran cantidad de sus territorios. El país se empobreció debido a los gastos ocasionados por las guerras, a la disminución del oro y la plata que llegaban de América, de los territorios conquistados, y también a las malas cosechas, que ahora veremos a qué se debía el que hubiese malas cosechas. Ya sabéis que si hay malas cosechas, una parte de la población pasa hambre. Así que Felipe III accedió al trono en 1598 y, a diferencia de Carlos I y Felipe II, que dedicaron su vida al gobierno de unos territorios muy extensos, él dejó el gobierno en manos de validos. Los validos eran personas de confianza del rey que casi siempre tomaban las decisiones importantes en su lugar. El valido más destacado de Felipe II el valido más destacado de Felipe III fue el duque de Lerma. Uno de los hechos más importantes de este reinado fue la expulsión de los moriscos. Los moriscos eran los antiguos musulmanes que se habían convertido forzosamente al cristianismo durante el reinado de los reyes católicos porque les habían obligado. Felipe III ordenó su expulsión ante la sospecha de que seguían conservando sus costumbres y practicando su religión. Así que unos 300.000 moriscos fueron obligados a abandonar sus hogares y sus tierras, a buscar residencia en otros lugares. Esto tuvo consecuencias para España, no solo para ellos. ¿Y cuál fue la consecuencia que tuvo esto para España? Que los moriscos eran en su mayoría campesinos y se dedicaban a cultivar las tierras. Así que cuando ellos no estaban para cultivar las tierras, éstas se quedaban sin cultivar. Y al año siguiente no había cosecha. Si no hay cosecha, ¿qué pasa? Que no hay trigo para fabricar pan u otros productos relacionados con él. A la muerte de Felipe III en 1621, subió al trono su hijo Felipe IV, que utilizó la misma estrategia que su padre, es decir, le cedió el gobierno a un válido, a una persona de su confianza, de la nobleza, que era el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares continuó embarcando a España en guerras y más guerras que terminaron por empobrecer al reino y, como ya veis, continuó la participación en la Guerra de los 30 años. Era una guerra contra los protestantes del centro de Europa. Los protestantes eran personas que practicaban la religión cristiana, igual que Felipe IV, pero que no aceptaban las indicaciones del Papa de Roma, no aceptaban la autoridad del Papa de Roma. Como de lo que se trataba era de imponer la religión católica en toda Europa, pues mantuvieron esta guerra que al final terminó mal. Terminó mal porque acabó perdiendo
el ejército de Felipe IV y España perdió territorios en los Países Bajos y contribuyó al deterioro del esplendor de la corona española. El conde duque de Olivares, además, intentó reforzar el poder del rey y esto provocó revueltas en Cataluña y en Portugal. En Cataluña las protestas no tuvieron éxito, pero en Portugal se consiguió la independencia. Ya sabéis que Portugal pertenecía a la corona española desde la época de Felipe II, que lo había heredado. Fue uno de los territorios que heredó durante su reinado. Bueno, pues en la época de Felipe IV se perdió. A la muerte de Felipe IV, heredó el trono su hijo Carlos II en 1665, pero Carlos II tenía solo 4 años, así que su madre tuvo que hacer de regente y gobernar en su nombre durante 10 años. La madre de Carlos II fue Mariana de Austria, que se había casado con Felipe IV en Navalcarnero. Carlos II fue un rey que tenía mala salud y durante su reinado hubo varios válidos que se encargaron de llevar las riendas del gobierno. Al final murió sin hijos y aparecieron varios aspirantes al trono español, sobre todo el rey de Francia, que quería que sus barcos pudieran comerciar con América y ya de paso reunir los territorios de Francia y España en la misma corona. Así que, ¿qué ocurrió aquí? Que se produjo una guerra, que al final fue una guerra civil entre diferentes países de Europa que solicitaban la corona de España y también entre los españoles que eran partidarios de un candidato o de otro. Al final fue también una guerra civil que duró varios años y que fue muy dura. Cuando se firmó la paz de Utrecht, confirmó en el trono de España a Felipe V, nieto del rey de Francia. Se iniciaba así la dinastía de los Borbones. En el Tratado de Utrecht, España perdió parte de sus territorios, entre ellos Gibraltar, que pasó a ser territorio de Inglaterra. Hasta luego.